Es un placer estar con todas ustedes nuevamente aquí en la UNED, su casa, y para nosotros la UNED es un honor contar con el doctor Luis Monzón Campos, todo un referente a nivel internacional, la persona, si no la más citada, una de las más citadas en nuestro mundo del cooperativismo y la economía social. Bueno, muchas gracias por la invitación que me han formulado. Para mí es un placer estar aquí en Costa Rica, que es el epicentro de tantas iniciativas a nivel latinoamericano en materia de cooperativismo. El CIRIEC ya creo que se ha comentado antes, pero el CIRIEC es una organización que tiene una peculiaridad respecto a otras organizaciones científicas. Es una organización mixta, es decir, es una entidad de finalidad científica. Es una entidad de finalidad científica, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que el CIRIEC es un foro de debate en el que convergen tanto los teóricos como los prácticos, los investigadores con las personas de acción. Es decir, es una entidad con un claro epicentro científico, pero que queda enriquecida por la enorme aportación de esos reformadores sociales que son fundamentalmente los cooperativistas y otros agentes similares a las cooperativas, ¿no? Eso es lo que es el CIRIEC. Una institución que tiene casi 70 años de historia. De hecho, su revista científica Anales de la Economía Pública, Social y Cooperativa pues es más que centenaria. Nació en 1908 y es una institución que en estos momentos está desarrollando una actividad creciente en América Latina, ¿no? De economía pública, social y cooperativa, ¿no? Pero yo me voy a centrar fundamentalmente en la parte correspondiente a lo que es la economía social, ¿no? El CIRIEC, yo creo que en los últimos 30 años ha contribuido de una manera muy relevante a acotar con mucha precisión, a delimitar el perímetro de lo que es la economía social. Y ha quedado claro varias cosas. Una, que los principios de la economía social son esencialmente los principios del cooperativismo. El cooperativismo, que es una institución mundial que tiene ya pues más de 160 años de historia, es el que ha inspirado el concepto de economía social. La segunda cuestión que yo quisiera resaltar es que la economía social está formada por un amplio abanico de agentes, ¿no?, de entidades microeconómicas, pero que tienen en común varias características definitivas, ¿no?, para permitir diferenciar a la economía social del resto de agentes que intervienen en la actividad económica y también para tratar de buscar un aglutinante entre todos ellos, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que... Y en cada país tiene su propia historia y su propia música, ¿no?, y su idiosincrasia, ¿no? En Europa, en España, podemos decir que las cooperativas, las asociaciones, las mutualidades, las sociedades laborales, las entidades de base asociativa, etcétera, pues son todas ellas entidades que forman parte del CIRIEC. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la economía social es una institución plural, dentro de un sistema económico plural también, pero que eso no podemos llegar a la conclusión de que es un totum revolutum. Ahí hay un hilo conductor común a todo lo que es la economía social, y es que son entidades microeconómicas que surgen desde la sociedad civil, que surgen desde la voluntariedad, que tienen adhesión voluntaria y abierta, que generan procesos participativos y democráticos de decisión y que se crean como entidades de servicio. Si no recuerdo mal, creo que en la propia ley
de Cooperativas de Costa Rica se habla de las cooperativas como entidades de servicio. Es decir, las entidades de la economía social, las empresas de la economía social, no se crean allí donde hay oportunidades de negocio. Se crean allí donde hay necesidades de grupos sociales concretos para resolverlas empresarialmente. Y a partir de esas, y eso es lo que permite hablar del sólido vínculo de las entidades de economía social al territorio, a las personas, en definitiva, porque el territorio sin personas no es nada, ¿no? A las personas. Y las empresas de economía social se crean donde hay un problema colectivo de un grupo social, normalmente un grupo social subalterno, un grupo social desfavorecido por la evolución del sistema, un grupo social que no tiene por qué ser solo un grupo social formado por la gente más pobre, pero sí que es un grupo social formado por la gente que no forma parte de las grandes élites económicas ni de las grandes élites de poder, ¿no? Y una vez que ven que tienen ese problema, pues tratan de resolverlo empresarialmente. Y entonces, claro, buscan una oportunidad de negocio o buscan darle forma de negocio a las actividades individuales que ellos por su propia cuenta están generando. Y esta es la realidad. Esto es lo que es el CIRI, esto es lo que es la economía social, ¿no? Un amplio conjunto de empresas de servicio. También podemos hablar de otro sector de la economía social que está formado por productores no de mercado, ¿no? Pero me voy a centrar ahora solamente en lo que es el sector empresarial de la economía social. Y bueno, esto ha quedado ya muy delimitado, porque claro, una cosa es que hablemos de los grandes principios del cooperativismo, de los grandes principios de la economía social, pero para saber el aporte que hacen las empresas de la economía social a resolver los problemas de relevancia social en un país, es preciso, en primer lugar, delimitarlos conceptualmente, saber quiénes son, para poder saber cuántos son, y para poder saber dónde están, y para poder saber cómo impactan sus actividades en objetivos y en retos y en desafíos de la población, a niveles de empleo, de servicios, de calidad de vida, de remuneración satisfactoria de del trabajo de los agricultores, etcétera, ¿no? Y esto se ha hecho. Y esto se ha hecho. Ahora ya hay una delimitación muy acotada, no solamente en Europa, el propio sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas ya habla de economía social, y la economía social es lo que es eso, un amplio conjunto de entidades, tal y como las he descrito antes, que trabajan con capital, pero no trabajan para el capital. No trabajan para el capital, antes se ha dicho también aquí. El capital es un instrumento. Y por eso habla de economía social. Porque claro, a veces a mí me han dicho, no, oiga usted, economía social, salvo la de Robinson Crusoe, es toda, ¿no? Porque en una sociedad con división del trabajo, pues efectivamente la mayor parte de la producción no es para el autoconsumo, es una producción para el intercambio, y eso genera unas relaciones sociales y unos vínculos sociales. Luego, toda la economía social, de acuerdo, muy bien, está claro. Pero nosotros hablamos de economía social como economía de las personas, como economía al servicio de las personas, en donde quien manda son las personas en tanto que tales. Y por eso la democracia es tan importante en esos procesos. ¿Y qué papel puede jugar el CIRIEC? Bueno, miren, en un contexto de globalización como el que estamos, hay que crear grandes superestructuras, hay que aglutinar a los productores de la economía social en entidades federativas, en cooperativas de segundo grado, en consorcios empresariales. Esto es muy importante. Pero ya a un nivel más global es importante que los reformistas sociales, que son los dirigentes de las cooperativas y de las empresas de la economía social, puedan utilizar las palancas de conocimiento y de teoría que son imprescindibles para poder legitimar una acción positiva de los poderes públicos a favor de la economía social. No nos podemos quedar en el pragmatismo del día a día.
los movimientos sociales necesitan de la teoría, todo necesita de la teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría, y el progreso da enormes saltos cuando se producen avances teóricos significativos y relevantes. Y en estos momentos, pues el CIRIEC, como ese ágora, ese ateneo, que es esa plataforma de convergencia entre teóricos y prácticos de la economía social, permite aglutinar la teoría con la práctica, permite, en definitiva, desarrollar investigaciones relevantes. Nosotros ahora en el CIRIEC tenemos, con relación a América Latina, pues hemos promovido un observatorio iberoamericano de la economía social, que ahora mismo tiene su sede en Zaragoza, pero con una, como su nombre indica, con una gran vocación latinoamericana. Tenemos una revista científica muy prestigiada que es CIRIEC España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, y tenemos también la revista de Annals de la Economía Pública, Social y Cooperativa. Y estamos desarrollando eventos. Hemos hecho ya un congreso internacional en Buenos Aires. Vamos a hacer el año que viene un congreso latinoamericano de economía social en Salvador de Bahía, casi con toda seguridad, en el mes de septiembre. Hemos hecho también un congreso del CIRIEC en Canadá, en Montreal, en la zona latina, en la zona latinoamericana, porque Latinoamérica también es una parte de Canadá, el Quebec, que es francófona. Bueno, y lo que a mí me parece es que todas las iniciativas se están tomando ahora para crear secciones del CIRIEC en México, que se acaba de constituir, aquí en Costa Rica, que vamos a promover de inmediato una sección costarricense del CIRIEC, en Colombia, que ya existe, en Argentina, tenemos socio en Venezuela, tenemos socios colectivos en países como Chile, Perú, Ecuador, etcétera. Yo creo que y luego, claro, el CIRIEC tiene una amplia red en Europa, en Japón también, tenemos una sección, y tienes una red de 750 investigadores a nivel de todo el mundo. Tiene un consejo científico, tiene 2 comisiones científicas, una de las cuales está orientada exclusivamente a la economía social. Hacemos publicaciones de impacto. La Comisión Europea, en Europa concretamente, nos consulta para hacer por ejemplo, el manual de cuentas satélite de cooperativas y mutualidades, que permite delimitar con un gran rigor y con criterios de contabilidad nacional la importancia del cooperativismo y de las mutualidades en Europa. Es decir, ahora mismo es importante aglutinar todos esos esfuerzos que permitan pues desarrollar con enorme potencia pues iniciativas, análisis sobre la eficacia de las políticas públicas. Pues claro, las políticas públicas, ¿qué es lo que legitima? ¿Qué es lo que legitima la acción de los gobiernos en materia económica? Pues la acción de los gobiernos en materia económica, lo digo desde una perspectiva como profesor de economía que suscita un amplio consenso, se legitima en la medida en que, una vez aplicada la intervención del gobierno en la economía, se consigue incrementar la eficiencia del sistema y la equidad, también la equidad del sistema. Porque en la vida no todo es la eficiencia, El mercado muchas veces produce resultados indeseables de desigualdades que están en contradicción con la sostenibilidad social del sistema, ¿no? Y entonces, claro está, para poder aplicar políticas de fomento del cooperativismo y de la economía social, es preciso evaluar el impacto que el cooperativismo tiene, por ejemplo, para la creación del empleo, para el mantenimiento de empleo, para el desarrollo de servicios educativos en el país, o de servicios sanitarios de calidad, o de comercialización de los productos agropecuarios en los mercados con precios remuneradores. Hace falta comprobar todo eso y analizarlo. Y para eso se necesita pues una acción también de reflexión por parte de los investigadores en materia de economía social, y para que el cooperativismo y la economía social pueda actuar como un eficaz grupo de presión
eficaz y legítimo grupo de presión ante los poderes públicos para que sean tratados como se merece en función de los grandes problemas que puede resolver el cooperativismo. Y podría seguir diciendo muchas más cosas, pero en fin, prefiero, si hay alguna cuestión, por ejemplo, yo creo que si queremos voy a poner algún ejemplo de la acción positiva del cooperativismo, por ejemplo en España. En España hemos tenido, como en todo el mundo, ¿no?, pero una crisis económica brutal desde el año 2008, desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, desde luego hasta el 2013-2014, 5 años. Miren, en el sector privado, capitalista, que es el mayoritario, lógicamente, como es lógico, se llegó a destruir el 20% del empleo. En el sector de la economía social, el sector cooperativo concretamente, esa destrucción solo llegó, solo lo digo entre comillas, claro, al 9%. ¿Eso por qué? Bueno, las cooperativas no tienen una coraza de protección divina que las haga inmunes a la crisis. Hubo una fuerte contracción del crecimiento económico, por lo tanto hubo una contracción de la demanda y esto tuvo impacto en todas las empresas, como es lógico. Tuvo un impacto que explica el que hubiera pérdidas de empleo, por ejemplo, en el cooperativismo, pero 11 puntos menos de pérdidas de empleo en el cooperativismo. ¿Por qué? Pues la coraza mágica que permite explicar esto hay que buscarla, en los estudios que nosotros hemos hecho lo hemos comprobado así, en los sistemas de gobernanza de las cooperativas, en los sistemas de corresponsabilidad de los socios, sobre todo de los socios trabajadores, en lo que antes he comentado de que las cooperativas son empresas de servicio. Oiga usted, si nosotros hemos creado una cooperativa de trabajadores para crear empleo, pues vamos a aguantar lo que podamos, vamos a ajustarnos el cinturón lo que podamos, vamos a idear la forma de que nadie se quede fuera. Y si alguien se quiere ir, pues vamos, porque ya está próximo a la edad de jubilación, pues vamos a colaborar con él para incentivar ese proceso voluntario de salida del mercado de trabajo. Pero siempre desde el pacto, desde la gobernanza, desde el entendimiento, desde la corresponsabilidad, que es de lo que se trata en definitiva. Porque miren, uno de los efectos positivos que tiene el cooperativismo en general es que ensancha la democracia económica, hace más participativos a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, ensancha la corresponsabilidad ciudadana, no solo el papá Estado el que tiene que resolver las cosas, que por supuesto que también, porque hay cosas hay funciones que son indelegables del Estado, ¿no? Y los países más ricos del mundo y con más bienestar del mundo, en estos momentos, son los, y con mejor índice de calidad de vida, son los que tienen estados del bienestar que se preocupan de mantener unos niveles de indicadores dignos, mínimos para toda la población. Pero claro, las cooperativas al fomentar la democracia económica, fomentan ese proceso de corresponsabilidad ciudadana. Y esto es positivo, esto hace que una sociedad sea más activa, más responsable y, en definitiva, más solidaria, desarrollando procesos de solidaridad recíproca entre los ciudadanos, no solo de solidaridad de arriba abajo, de tipo, en otra concepción que pueda haber próxima a la de la economía social, una concepción caritativa de filantropía, que también está incluida dentro de la economía social, por cierto, pero que no es solo la única que tiene la economía social. Nosotros la experiencia que tenemos en España, en este tema que estamos hablando de la crisis, es que la reacción que ha habido en el mercado de trabajo ha permitido comprobar con datos estadísticos el hecho de que se ha destruido menos de la mitad del empleo que se ha destruido en otras empresas. Y puedo poner un ejemplo concreto del Grupo Vasco de Mondragón. El Grupo Vasco, porque claro,
hay fracasos en todas partes, ¿no? En el Grupo Vasco de Mondragón hubo la empresa emblemática del Grupo Vasco de Mondragón, es el complejo cooperativo intersectorial más potente que hay en el mundo, con toda seguridad. Tiene 100 cooperativas de trabajadores, tiene un gran banco cooperativo, tiene una gran mutualidad, tiene un gran centro de tecnología, tiene una gran empresa de distribución comercial. Bueno, pues allí la empresa fundadora del grupo, Fagor, se fue a pique. Por un mal cálculo de inversiones, por razones que ahora no tengo tiempo suficiente para explicar. Se fue a pique. El holding de Mondragón es un holding muy especial, es un holding empresarial, como casi todos los holdings cooperativos, por coordinación, no por subordinación. Es un holding por coordinación federativa voluntaria. Bueno, pues yo les quiero decir a ustedes que a los 10 meses de irse a pique, la empresa de Fagor, más del 60% de los socios trabajadores de Mondragón ya estaban recolocados en otras empresas del grupo de Mondragón. Ya estaban recolocados y se activó un fondo, le vamos a llamar aquí, un fondo de solidaridad intercooperativa que permitió, por una parte, incentivar a las empresas que aceptaban estos trabajadores y, por otra parte, incentivar también bajas voluntarias de otros trabajadores que por su edad casi preferían irse fuera. Esto es inconcebible en otro contexto, ¿no? Y es el sistema de gobernanza, los valores que tiene la empresa, y aquí podríamos hablar también mucho. Yo creo que las cooperativas son las pioneras en el desarrollo del concepto de responsabilidad social corporativa, de responsabilidad social empresarial, ¿no? Cualquiera que sepa los principios cooperativos se dará cuenta del principio de puerta abierta, lo que significa, se dará cuenta de que las cooperativas crean un patrimonio cooperativo irrepartible incluso en caso de disolución, es decir, que se crea un fondo de solidaridad, un fondo de educación, una solidaridad sincrónica en el tiempo con el entorno, pero también diacrónica a través del tiempo, porque cuando un socio de una cooperativa se va de la cooperativa no se lleva las plusvalías, que ha generado, se quedan allí como un fondo, como un patrimonio cooperativo irrepartible, ¿no? Esto, y son los creadores de la responsabilidad social empresarial, que está muy bien que se desarrolle el concepto, y lo que no está bien es que se utilice como coartada, en mi opinión, para decir no, como ya las empresas son responsables socialmente, pues no hace falta que el Estado vigile, o no hace falta. Yo he leído las memorias, por ejemplo, alguna de las memorias del Hong Kong Shanghai Banking Corporation, del HSBC, ¿verdad? Son memorias de responsabilidad social fantásticas, de verdad. Y además dedican dinero a la solidaridad, ¿no? Claro, eso está muy bien, ¿no? Siempre que cumplan las leyes, claro, ¿no? Luego, claro, sale una cosa que se llama la lista Falciani, que no sé si aquí habrá tenido eco, con más de 100.000 defraudadores, y esos defraudadores, ¿dónde tenían los fondos? En el HSBC. Defraudadores que eran terroristas, traficantes de drogas, respetables deportistas, respetables políticos. Había hasta una congregación de monjas de Gerona, con poco dinero, con 2,5 millones de euros. Deben ser que las monjas en España, pues muchas veces hacen pastitas para las Navidades, que están riquísimas, de dulces, y algún ecónomo les aconsejaría, pues ahí en el Hong Kong Shanghai Banking Corporation no pagáis tantos impuestos, ¿no? Y les trincaron con 2,5 millones de euros, ¿no? Pero en fin, o sea que esto de la responsabilidad del empresarial, ¿qué nos van a decir a los que estudiamos el tema del cooperativismo que no sepamos ya? Somos los pioneros en la promoción de eso. Y termino con esta intervención. La economía social y las cooperativas no pueden concebirse solo como un instrumento
para los pobres y los desgraciados, ¿no? No. Yo creo que en estos momentos, si se ha demostrado algo, las lecciones de la historia, no podemos tener amnesia. Lo que nos ponen de relieve es que ni lo que podríamos llamar una concepción monista de la sociedad, todo Estado o todo mercado con propiedad capitalista, estos sistemas monistas han fracasado y han tenido costes terribles para la sociedad, guerras, revoluciones muy cruentas, ¿no? Y entonces la solución es ensanchar ese campo. La economía social no va contra nadie, ¿eh? No va contra nadie, va a favor de ensanchar ese campo y hacer que la economía sea más plural, que haya un sector público, concurrencial y no concurrencial, un sector privado capitalista y un sector de economía social en un sistema de pesos y contrapesos dinámico que permita pues que la sociedad avance sin traumas y con buen pie hacia el futuro, ¿no? Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, doctor Monzón. Excelente su cátedra. Bueno, mañana ya hemos terminado, ¿no? No, ya hemos acabado, ¿no? Muchas gracias, doctor Monzón. Magnífica cátedra. No esperábamos menos de su capacidad. Y es cierto, la economía social tiene una base, cooperativismo igual a responsabilidad social, pero no solo se queda ahí. Y decimos que normalmente el ser humano es egoísta por nacimiento y solidario por conveniencia. Y es muy importante, sí, una frase que hemos acuñado a través de la investigación aquí en Costa Rica, pero que nos hemos dado cuenta que lo que está pasando en Costa Rica ya no es la pobreza, ya es un país que tiene uno de los PIB más altos de Latinoamérica. Entonces tendemos a dejar de ser solidarios, tendemos a dejar de ser responsables sociales. Creo que este paraguas de CIRIEC nos va a ayudar para retomar nuevamente ese camino de ser solidarios por conveniencia, aunque sea la palabra conveniencia, pero al fin y al cabo le conviene el desarrollo de todo un país. Claro. En el mundo global en el que estamos, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Eso está más claro que el agua, pero no es... se puede analizar el por qué eso es así, ¿eh? Es así, es que es así. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente es todo un honor contar con usted en Costa Rica, en esta universidad, su universidad, y esperamos que no sea la primera vez, que se repita una y otra vez. Las veces que ustedes quieran. Bueno, para mí un placer compartir con ustedes, que son tan dinámicos, tan activos y que miran lejos, echan luces largas a la hora de desarrollar pues los procesos que hay que desarrollar en definitiva. Pues esperamos honrar sus palabras. De hecho, para ir terminando, esta universidad se creó esa visión que se creó del gobierno de Costa Rica, era dar entre las 9 carreras, era propiciar la gestión del cooperativismo para profesionalizar las cooperativas, y en eso está esta universidad. Muy bien, pues muy amable, muchas gracias por la invitación.